11:30 de la mañana en la República Argentina. Bueno, hemos estado hablando a lo largo de esta semana, más allá de la noticia importante que se ha conocido hoy de la deuda o el arreglo con los bonistas, la firma del acuerdo. Venimos hablando de la reforma judicial, venimos hablando de los decretos firmados por el gobierno en relación a la cuarentena. Y bueno, hace algunos días que queríamos charlar con una de las personas más importantes de la Argentina en derecho constitucional. La verdad que es una persona que es un amplio referente para muchos y además uno de los juristas más importantes que tiene el país. Daniel Sapsay muy amablemente nos atiende hoy. Buen día, Daniel. Maximiliano Lecchi lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, gracias. ¿Qué decir, Maximiliano? Bueno, agradecido por tantos elogios. Pero es así, doctor, usted sabe que es así, Bueno, que realmente es consulta consulta referente de muchas personas en estos momentos. Y me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo ve el tema de lo que ha sucedido a lo largo de esta cuarentena, de los decretos firmados, los decretos de necesidad y urgencia firmados, situaciones que por ahí muchas personas dicen, bueno, deberían haber pasado por leyes del Congreso? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Lo veo con una enorme preocupación, porque no olvidemos que los decretos de necesidad y urgencia, como regla general, la Constitución los prohíbe bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dice tal cual. Solo los admite en circunstancias excepcionales que impiden el trámite normal para la sanción de leyes. Eso solo pasó con los dos primeros, todos los demás el Congreso podía sesionar o sesionaba. Fíjese que, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia por el cual se intervino Vicentín, el Congreso estaba sesionando, tanto que al mismo tiempo estaba apoyando un proyecto de ley que estaba tratando el Congreso con una senadora al lado. O sea, fue una cosa descarada. Y ahora a esto se suma el decreto de necesidad de urgencia de ayer, por el cual el presidente crea un delito. Usted sabe que hay 4 materias en la misma disposición que yo le comentaba, que es el inciso tercero del artículo 99, excluye de todas maneras, en todas circunstancias, 4 materias: la materia fiscal, partidos políticos y materia electoral, y a eso se le suma la materia penal. Es decir, son materias en las cuales el principio de legalidad es absoluto. Por eso lo que las personas le comentan están muy bien informadas. Los delitos solo pueden ser creados por leyes. Uno, digamos, yo me he recibido de abogado y es como prácticamente una premisa del derecho de que el Poder Ejecutivo no puede crear nuevos delitos. Ahora, el presidente también es abogado. ¿El presidente no lo sabe? Parece que no. Y además abogado penalista. Lo que pasa es que desgraciadamente muchos de nuestros abogados no se ajustan a la ley, menos cuando ejercen poder. Se ponen al margen de la ley, como decía Carlos Nino, un país al margen de la ley, ¿no? Y me parece que es lo que le está pasando al presidente. Usted sabe que él es docente, no es profesor de la Facultad de Derecho, porque no concursó. Sí. Para ser profesor hay que concursar. Fue designado como interino, siempre por amigos. Concursó en una oportunidad, en el 85 creo, le venció el concurso y después siempre fue designado como interino, lo cual es una irregularidad cuando tuvo la posibilidad de presentarse a concursos y no lo hizo. Así que él se jacta tanto de ser profesor de la facultad, yo creo, más prestigiosa, no porque sea la mía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es la más prestigiosa de la Argentina y una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Y dice, soy profesor, y no, es docente, da clases porque interinamente le siguen renovando una designación, pero no es profesor. Para el profesor hay que concursar, y eso es difícil. A lo mejor esa parte, como no la estudió, cómo se crean los delitos, entonces tiene la autocrítica de no presentarse porque tendrá miedo de perder el concurso, digo. Sí, es una reflexión que está bien hacerla. Y le pregunto, digamos, uno debería, hay causas abiertas por todo esto que uno está hablando, que digamos es constitucional, ya hay denuncias presentadas, usted está en conocimiento de esto. Sobre la violación a los DNU, o sea, la violación, digamos, por los DNU, ¿no? Sí, yo sé que han habido varios casos, sobre todo en la justicia de provincia, porque la mayoría de las justicias de provincia no pararon, no estuvieron de feria, siguieron funcionando. El gran problema de la justicia es la federal.
que estuvo de feria durante cuántos meses, recién ahora de a poco se va despertando. Entonces por eso han habido pocos casos. Piense que hasta este momento la Corte Suprema, que si bien dictó muchos fallos, sin embargo, de control de la pandemia solo dictó el fallo en el caso de la declarativa de certeza que interpuso la vicepresidenta, nada más, pero no ha habido otros casos. Sí, perfecto. Doctor, déjeme preguntarle por otro tema, que es el tema de que hoy estamos celebrando, digamos, todos que se ha podido llegar a un acuerdo con los bonistas para que la Argentina respire y de alguna manera salir adelante o ver si se puede salir adelante en materia económica después del desastre que ha sido el tema del coronavirus. ¿Cómo es a nivel constitucional? Si le puede explicar a los oyentes, cuando uno toma deuda, ¿tiene que pasar por el Congreso? ¿Se puede tomar deuda sin pasar por el Congreso? ¿Qué habría que esperar a futuro para que esto que nos pasó no nos vuelva a suceder? Mire, este es un tema muy espinoso porque como siempre en la Argentina las cosas no funcionan como la Constitución dice que debe funcionar. En realidad, como facultad es del Congreso de la Nación, tal es así que textualmente como facultad dice que es el que arregla la deuda exterior de la Nación. Bien. Textuales palabras. Bien. Ahora, evidentemente no es el Congreso, siendo un órgano colegiado que tiene cientos de miembros, el que puede negociar la deuda. Entonces, al igual que lo que ocurre con los tratados internacionales, la etapa de negociación está en manos del presidente de la Nación y luego el que aprueba el tratado es el Congreso. Esto sería algo similar, es decir, que ahora requeriría evidentemente de la aprobación del Congreso. Pero como usted bien dice, debería haber al menos como una suerte de control previo, porque el compromiso ya ha sido asumido. Claro. ¿Explico? Claro. Otro de los temas que estamos hablando en estos días es la reforma judicial que anunció el gobierno y que, bueno, ahora finalizado, digamos, este acuerdo y avanzarían sobre eso. ¿Usted ve algo que está bien en relación a ir sobre una reforma judicial en base a cómo funciona la justicia federal hoy o con las leyes que tenemos vigentes? Con, digamos, todo el organigrama jurídico que tiene la Argentina debería funcionar bien y tal vez deberíamos tener algún otro tipo de control, por ahí más en el Consejo de la Magistratura. Si usted también, digamos, de alguna manera divide, por otro lado, las reformas que se quieren hacer sobre la Corte, el número de miembros. Bueno, es una pregunta ómnibus. Sí, no, está bien, por eso. Para reflexionarlo, sí. Bueno, antes que nada, no la veo oportuna. Un país que se está cayendo a pedazos, con una economía destruida. Bien. Con millones de puestos de trabajo que se están perdiendo, se habla de 2 millones que van a ser por lo menos. Con 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, con un Producto Bruto Interno que va a bajar entre 12 y 20 puntos, me parece que habría que abocarse a hacer un muy buen plan de reconstrucción, en lugar de plantear una reforma que divide, no une de ninguna manera. Pero aparte estoy en contra del contenido, porque el contenido apunta fundamentalmente a una cosa, a un gran plan de impunidad para la vicepresidente. Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con algo que va en el sentido contrario de lo que a mí me gustaría una reforma, que es mayor independencia y mayor sanción de la corrupción y mayor lucha contra la inseguridad, que eso es lo que le interesa a la gente? Está harta de los jueces de la puerta giratoria. Y sobre eso no hay nada previsto ahí, no va a servir para nada de todo eso. Por el contrario, va a servir para mayor impunidad. ¿Y ahí qué habría que hacer entonces? ¿Una reforma en el Consejo de la Magistratura para que los jueces sí se aboquen a la ley? El Consejo de la Magistratura es la boca de entrada para empezar a desmalezar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el organismo que selecciona a los magistrados y es el que decide la remoción de magistrados, la puerta de entrada y la puerta de salida, y que administra el Poder Judicial. La ley que lo regula, que es una ley gracias a la vicepresidenta, ¿no?, la que modificó la existente en 2006, es una ley abiertamente inconstitucional, ya fue declarada así por la Cámara Contencioso Administrativa y duerme el sueño de los justos desde hace más de 4 años en la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor fundamental de inconstitucionalidad?
el desequilibrio entre los representantes de los sectores que tienen que cubrir la composición del Consejo. Es decir, los representantes de los sectores políticos, de los magistrados, de los abogados y del sector técnico-científico. Esa modificación llevó a que sobre 13, 7 son del sector político. No hace falta que le explique cuál ha sido el resultado. El resultado ha sido bochornoso y en realidad ha sido un factor inmenso de destrucción de la independencia y de las peores designaciones de jueces. Y de que no se remueve a ninguno, al contrario, todavía se van como en una suerte de lugar de honor, como pasó con los Yarvide y con Canicova Corral, que se fueron a su casa y están cobrando jubilaciones extraordinarias después de haberse enriquecido ostensiblemente de manera ilegal. Si mal no recuerdo, Ollarvides tuvo una de las causas de enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, se acuerda muy bien, que además como no fue apelada, como se le exigía al fiscal, que debe obligatoriamente apelar porque estaba en juego el patrimonio del Estado, aparentemente no lo hizo porque fue directamente amenazado o secuestrado uno de los hijos del fiscal. Todo eso quedó aprobado. Fue un sobreseimiento exprés y el juez no tomó en cuenta las pruebas concluyentes que surgían de auditorías de contadores. Lo consideró que no era, la auditoría era tremendamente negativa. Es decir, de un plumazo los sobreselló sin que haya prueba que sustentase el sobreseimiento y que por el contrario se desechó la prueba que debería de haberse tenido en cuenta para condenar. O sea, ese es el país en el que vivimos. Y esta es la gente que quiere reformar la justicia. ¿Qué confianza uno puede tener? Doctor, cuando uno habla de todo esto y usted nos cuenta todo esto y seguramente hay mucha gente que lo escucha a usted que dice, la verdad que lo que dice el doctor es... Hay que tener, hay que prestar muchísima atención porque, bueno, no sé, algunos dirán vienen por todo o quieren venir por todo. Yo le pregunto, ¿usted se arrepiente alguna vez de haber estudiado Derecho? ¿Le gustaría, no sé, poder hacer más por la Argentina en relación a lo que usted hace desde el punto de vista de ser un abogado constitucionalista? Porque me imagino que usted hace presentaciones, pero por lo que me cuenta, muchas veces pueden caer en sacos rotos. No me arrepiento para nada y le digo porque primero creo que lo que hago es mucho. Inclusive ahora creé un canal de YouTube que se llama Daniel Alberto Sabsay, de paso le cuento a sus oyentes, en donde a través de videos difundo, explico las características del funcionamiento de nuestro sistema constitucional. Bien. Y ya hay más de 40. Esto aproveché de la pandemia, o sea que no creo que haga poca cosa. No. Lo corrijo. Es mucho trabajo eso. Por eso le digo. Entonces cada uno, pero lo que sí me entusiasma mucho es que veo una conciencia cívica hoy en el país, en gran parte de la sociedad, que realmente me conmueve. No existía. Y eso es lo que está llevando a que se les haga muy difícil concretar estas iniciativas absolutamente espantosas, como la de Vicentín, como la de suelta de presos, que tuvieron que parar la suelta, estaba prevista para más de 20.000, de todas maneras soltaron 4.500 y ya vemos los resultados, cómo creció la inseguridad, la cantidad de crímenes y de asaltos que se cometen. Sí, es una de las principales preocupaciones hoy de la sociedad, la inseguridad es terrible. Y la corrupción. Fíjese que las 2 últimas encuestas que vi de distintas consultoras, hoy pone la gente en el top la corrupción y la inseguridad, que están muy ligadas, que tienen que ver con el mal funcionamiento de la justicia. Exacto, sí. Y resulta que la reforma que propone no tiene nada que ver con eso, al contrario. Qué país, ¿no? Interesante. Doctor, le agradezco por estos minutos con Radio Sónica, bueno, siempre tan amable. Le mando un abrazo grande y cuídese mucho. Otro para usted, Maxi. Un abrazo grande. Hasta luego. El doctor Daniel Sabsay, como te decía, constitucionalista, uno de los juristas más importantes de la Argentina, que ha charlado en la mañana de Radio Sónica. Augusto, la verdad...